Saludos para todos esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición para mí llegar hasta sus hogares en esta vez para predicar la palabra del Señor, para orar con todos ustedes y darle honor, honra y gloria a Jesucristo nuestro Señor por todas las cosas que Él está haciendo. Una vez más, aquí frente a todos ustedes para orar al Señor por las necesidades, por las peticiones, pero sobre todo dar gracias a Dios porque Él nos ha dado la vida. Estamos aquí esta mañana porque es una buena mañana, la mañana que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él, dice la palabra. Entonces entendemos que el Señor está aquí con nosotros y nos ha dado la vida y la salud. Pues toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Toda buena dádiva, eso significa estar con vida y salud. Esta mañana estamos aquí para darle gracias a Dios porque Él nos da esta bendición. Pido a todos en sus hogares, ahí donde están, podemos orar al Señor y pedirle la bendición y que lo que hagamos esta vez glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos todo honor, toda honra y toda gloria, Señor Jesucristo. Gracias por bendecirnos a nosotros y darnos el tiempo para poder invocar tu nombre esta mañana. Tú estás presente y esta mañana es preciosa porque tú, oh Dios, nos has dado la vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Esta vez queremos orar también por las peticiones de ustedes. Usted que está ahí en su hogar escuchándonos en esta mañana, esta tarde ya, perdón, lo que queremos es orar con usted y decirle al Señor que te ayude en sus necesidades. Cualquier necesidad que usted tenga, puede presentársela delante de Dios. No importa si su necesidad es económica o por salud, o estás deprimido o pasando un tiempo crítico en tu vida. Vamos a dejarle al Señor nuestras cargas. Como dice la Biblia, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Entonces quiero dejar en la presencia de Dios todas sus peticiones. Si hay algunos de ustedes que necesitan oración, pueden escribirnos, pueden dejar sus mensajes y nosotros podemos orar, pedir al Señor para que Él sea el que pueda ayudar a cada uno conforme a su necesidad. Entonces vamos a dejar en la presencia del Señor todas las necesidades suyas y preséntale a Dios entendiendo que Él es el que puede resolver todos tus problemas. En el nombre del Señor Jesucristo oro, Señor, por las necesidades de este pueblo, Señor, por todos los que nos escuchan en esta tarde. Oh Dios, este es el día que tú hiciste y tus oídos están atentos a la oración de tu pueblo. En cualquier lugar donde se encuentren, Señor, esta iglesia, la iglesia del Señor y los amigos que nos escuchan, te ruego que en sus necesidades tú estés resolviendo, Señor. Los que no tengan que comer, oh Dios, provéeles mucho alimento. Sana si alguien está enfermo y dale esperanza de vida a las personas que necesitan, Señor. Creer en esta vez que el que puede hacerlo todo eres tú, oh Señor Jesucristo. Pues solo tú eres verdadero Dios y tú eres la vida eterna. Oramos y creemos que tú estás presente en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias a Dios porque podemos dejarle al Señor todas las peticiones, los ruegos, las súplicas, todas las necesidades se las entregamos al Señor. Nadie puede resolver, pero Dios sí puede. Entonces les animo a seguir confiando. Les animo a seguir creyendo. La iglesia del Señor, donde quiera que esté en esta tarde y nos esté escuchando, te animo a seguir confiando en Dios. Agradezco de todo corazón a todos, hombres y mujeres de buena voluntad que están orando por nosotros. De todo corazón quiero agradecer a todos esos hombres y mujeres de Dios que hacen una oración por todos nosotros. Su oración es de trascendental importancia para el pueblo de Dios, para mí sobre todo en este tiempo. Muchas gracias por orar a favor nuestro. Que el Señor recompense sus vidas y en sus hijos todo lo que ustedes hacen
por nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Y quiero animar a los pastores que están predicando. Síganlo haciendo. Sigan anunciando esta verdad. No podemos parar y no podemos dejar de decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Quiero animarles a ustedes, hombres de Dios, mujeres de Dios, que también están predicando todos los días y orando. Sigan haciéndolo. Que el Señor Jesucristo los recompensará. Y la Biblia dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea Jesucristo nuestro Dios, que nos da una mañana como esta. Porque sabemos en sí que estamos viviendo el tiempo que Dios nos planeó. Y la Biblia dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Está más cerca nuestra salvación. Quiero animarles a seguir orando, a seguir ayunando y a seguir buscando a Dios. No conocemos qué tiempo más Dios nos va a dar para seguir haciendo este trabajo que estamos haciendo, pero el Señor tiene un tiempo en sí en el cual hará todas las cosas conforme a su santa voluntad. Entonces es grandioso llegar esta mañana aquí porque entendemos que es la pura y perfecta voluntad de nuestro Dios. Pastores, líderes, hombres y mujeres de Dios que están predicando, anímense a seguir anunciando este evangelio. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo y esta palabra tenemos que seguirla predicando. A todos los que nos respaldan con sus oraciones de ayuno, que el Señor bendiga sus vidas y sus familias y los sostenga siempre fuertes y bendecidos. Esta es una mañana de gloria, es una mañana maravillosa. Mañana en la cual nosotros venimos aquí porque este es un domingo en el cual nosotros llegamos en sí con un templo vacío, pero llegamos en sí con bancas vacías, pero llegamos con un corazón lleno de esperanza, porque Jesucristo se levantó de entre los muertos y Él vive por siempre y para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces el apóstol dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces esto es grandioso, porque esta mañana llegamos aquí para predicarles palabras de esperanza, palabras de consuelo, porque venimos para decirles lo que dice la palabra en el libro de Lucas, el capítulo 24. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Estaban desconcertadas ante este caso cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra llenas de miedo, les dijeron, ¿por qué buscáis de los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que Él os habló esto aún cuando estabais en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día. A este Jesucristo es el que nosotros predicamos. Pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Eso es lo grandioso. Porque Jesús vino a este mundo conforme a las Escrituras. Los profetas lo anunciaron. Todos los profetas del Antiguo Testamento mencionaron que nuestro Señor Jesucristo vendría a este mundo, que nacería de una virgen, que nacería en Belén. Los profetas en sí mencionaron los sufrimientos, los padecimientos de Cristo en este mundo.
Y todos ellos en sí hablaron de Jesús como la esperanza para el mundo. Jesús era, ha sido, es y será por siempre la única esperanza que el mundo necesita. Los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo y mencionaron aún sus padecimientos, como Isaías diciéndonos en sí sobre Jesús: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Eso hablando del sufrimiento. Pero el mismo Isaías dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de su aflicción, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto es interesante notar, porque el profeta dice que un día él verá el linaje y vivirá largos días. Y dice: yo le daré la parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto nos da esperanza a nosotros, porque este Jesús fue quebrantado. Pero lo grandioso de aquello es que Él no se quedó en la cruz. Y debemos recordar esto, que en la cruz a Jesús no lo detuvieron los clavos en sus manos. En la cruz a Jesús no lo detuvo las sogas que lo amarraron. A Jesús en la cruz lo detuvo el amor por el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo grandioso. Porque en la cruz a mi Jesús no lo detuvo nadie. Él quedó allí para morir por nosotros. La tierra y el cielo fueron testigos lo que ese día sucedió cuando Él murió. Pero los ángeles también fueron testigos de la gloria de Él cuando Él resucitó de entre los muertos, porque el profeta dice en los Salmos: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Sin duda alguna, el día cuando Jesús murió, los hombres lloraron, las mujeres lloraron, el más valiente lloró. Cuando Jesús murió, el cielo y la tierra temblaron. Las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó. Pero cuando Él resucitó, resucitó en victoria para cumplir lo que estaba escrito en la palabra. Por eso es que no nos avergonzamos de predicarlo a Jesucristo, el que se levantó al tercer día y ahora vive y vive para siempre. Y al llegar hasta tu hogar esta tarde llego para decirte: vengo a predicar a aquel que se levantó de entre los muertos y ahora está con nosotros. Y ahora acompaña a cada uno de los que están sufriendo en sus hogares. La resurrección de Cristo confirma las Escrituras, que murió por nuestros pecados,
pero que se levantó para traernos vida. Por eso el apóstol dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol. Dice en sí Pablo que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios eterna. Por eso el profeta dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece para siempre, entonces las Escrituras se cumplieron cuando dijo que vendría a este mundo y vino. Pero también dijo que Él regresará por segunda vez. Y eso es lo que nosotros esperamos. Por tanto, en este día llego a decirles a todos ustedes que conforme a las Escrituras Jesús murió y conforme a las Escrituras resucitó, pero conforme a las mismas Escrituras Él regresará por segunda vez por su pueblo. Grandioso. A ese Jesús nosotros lo esperamos. Entonces Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pues en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces esta tarde les traigo a ustedes palabras de esperanza. Porque Jesucristo se levantó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras también nosotros lo esperamos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con esa esperanza nosotros vivimos, porque Cristo es las primicias de los que durmieron. Y Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra predicación, vana entonces sería también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estaríais en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por lo cual la muerte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Cristo es primicias de los que durmieron. Por eso en esta tarde no nos avergonzamos de predicarlo. Al único quien puede salvar y al único quien puede resucitar aún de entre los muertos. Porque es imposible que la muerte a él lo haya detenido. Por tanto vivimos predicando a este Jesucristo, el que se levantó para la gloria de su santo nombre.
Y la resurrección a nosotros nos dice que Cristo venció la muerte. Pues la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección a nosotros nos trae esperanza. Porque en sí, en Adán todos mueren. Pero en Cristo Jesús todos serán vivificados. Por eso es que el apóstol dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo grandioso de esperar en aquel, para que nosotros vivamos siempre con nuestra fe puesta en aquel que puede hacer todas las cosas, en el que puede sanar los enfermos y en el que puede también resucitar aún los mismos muertos. Alguien estaría pensando: ¿por qué no sana a todos los muertos? Sana a todos los hombres y mujeres, y muchos se han muerto. ¿Por qué no los sanó? Alguien estaría pensando en sí: ¿por qué Él no hace lo mismo ahora? Solo necesito decirles que cuando Él estuvo en este mundo, solamente resucitó a 3 personas en 3 años. Y a muchos los sanó y muchos no fueron sanos. Pero los que se sanaron, Jesús siempre les dijo: tu fe te ha sanado. Si Él puede sanar al enfermo, Él puede resucitar al muerto, significa que para Él no hay nada imposible. Y a su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero hay algo más que dice esta palabra: porque el que resucitó es el que juzgará al mundo con justicia. El libro dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: pues linaje de Él somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso significa que el que se levantó de entre los muertos va a juzgar un día al mundo. Resucitó es el que juzgará un día al mundo. Este Jesucristo hoy día es Salvador. Mañana será tu juez. Pero es mejor hoy día que Él es el Salvador venir ante sus pies para decirle: me arrepiento. Por eso el apóstol dice: Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. No importa lo que usted haya hecho, si viene a Jesucristo, el Señor puede perdonar tus pecados, para que cuando Él venga a juzgar al mundo, entonces haya algo grandioso en tu vida. Porque los que creemos en Él tenemos la esperanza de vida eterna. Los que hemos venido a Jesucristo vivimos confiados en esa esperanza. Si la resurrección de los muertos a Jesucristo lo hizo el que juzgará, entonces en sí es necesario que el que escucha esta palabra también se vuelva a Dios arrepentido, para decirle: perdón, Señor, perdón. Perdona mis pecados. El que puede perdonar se llama Jesucristo. Nadie en este mundo puede hacerlo, porque el único quien tiene derecho a perdonar es el que murió y el que resucitó al tercer día, porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces el que tiene derecho y autoridad para perdonar pecados se llama Jesucristo.
Por eso es necesario venir a Él. También la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo, también significa que todos nosotros estamos justificados los que creemos en Él. Porque el cual fue entregado, dice Pablo, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por tanto, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que cuando crees en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo, por la fe entonces en Jesucristo es justificado. Por la fe en aquel que se levantó de entre los muertos, usted obtiene justificación. Es necesario entonces creer y saber una cosa: que Dios no te ve como un hombre pecador cuando vienes a Jesucristo, sino que ve las justicias de un justo en tu vida. Porque no ve tus justicias, sino las justicias del justo que murió en la cruz. Entonces, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que resucitó de entre los muertos, a nosotros nos da esperanza. Por eso es que en este día nos levantamos con más ánimo para decirle a todo el pueblo: hay esperanza de vida eterna. Hay resurrección de los muertos. Porque Jesucristo nuestro Dios se levantó al tercer día. Y la resurrección de los muertos, o la resurrección de Cristo de entre los muertos, también significa que los creyentes estamos unidos con Él. Y Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Grandioso, porque la resurrección de Cristo significa que todos estamos unidos en Él. Con una misma esperanza vivimos. Lo mismo que Pedro y que Juan y los apóstoles. Vivimos con esa misma esperanza. Porque el que resucitó es el Salvador de todos los que en Él esperan. Y Pablo dice: porque Él ha muerto. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si vivimos, también moriremos y viviremos y reinaremos con Él. Si vives con Cristo y mueres con Cristo, también reinarás un día. Esto es lo grandioso, para que el que se une con el Señor viva con una esperanza. Los años que el Señor nos dé en esta tierra, vivimos con esperanza. Que también un día reinaremos con aquel que se levantó de entre los muertos y vive para la gloria de su santo y bendito nombre. Si nosotros vivimos con Él y morimos con Él, también resucitaremos con Él. Y vivimos con una esperanza de algo mejor y más grande. De días gloriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de Cristo a nosotros nos prueba que Él fue el Mesías, el enviado de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos. Que si Jesús hubiera muerto y quedaba muerto, Él habría sido como uno de los millones que murieron antes de Él. Pero Él no se quedó allí. Su resurrección a nosotros y al mundo entero nos prueba que Él era el Mesías, el Salvador de todos los hombres. Cuando Jesús murió, muchos perdieron la esperanza. Los que iban en el camino a Emaús iban sufriendo, iban lamentándose, y entre ellos iban pensando y hablando acerca del que había venido y que murió, y estaban desconsolados, porque así quedó mucha gente. Pero lo grandioso es que cuando Él se levantó, los buscó a todos, para decirles simplemente que Él era la resurrección y Él era la esperanza. Los buscó al mismo Pedro, fue hasta el mismo mar para encontrarlo allá y hablar con Él y preguntarle si lo ama. Porque Él vino en sí para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero al apóstol Juan en sí, cuando le revela el libro de Apocalipsis, a él le dice: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Su victoria en la sepultura y sobre la misma muerte nos asegura a nosotros de que también un día resucitará nuestros cuerpos mortales. Por tanto, necesito decirle a la iglesia del Señor, necesitamos mantenernos en esa fe inconmovible. Necesitamos mantenernos en este evangelio bendito en el cual nosotros hemos creído. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de vida. Esta es la palabra eterna. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Entonces la resurrección de Cristo, también hay algo glorioso. La resurrección de Cristo a nosotros nos dice que no nos ha dejado huérfanos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, al cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús dijo en sí esto grandioso: huérfano es la persona que cuando muere el padre se queda solo en este mundo. Entonces eso significa la palabra huérfano, sin un padre o sin una madre. Pero ¿sabes algo? Jesús dijo: yo a ustedes no los voy a dejar, yo voy a venir a vosotros. Porque el que murió es el mismo que resucitó y está con nosotros en este tiempo. Usted, hermano o hermana o amigo que está en su casa, no te debes de sentir solo en este tiempo. Porque Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo: en sí yo no los voy a dejar a ustedes. Yo voy a estar a tu lado. Ahí en la cama donde estás enfermo, el Señor está contigo para darte una palabra de fe y decirte: levántate en el nombre de Jesucristo. Ahí donde usted está sentado en esta tarde, el Señor está a tu lado para decirte: no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy a tu lado. Porque Él prometió, y lo que Él promete, Él cumple. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo todopoderoso. Por tanto, a Él sea el honor, la honra y la gloria, porque no nos ha dejado en este tiempo. No nos ha dejado y ni nos dejará. Porque Él resucitó.
y se levantó para estar con nosotros. Hermano que me escuchas, pastor que me estás escuchando, sigue predicando esta verdad, que no te encuentras solo. El príncipe de los pastores está a tu lado para ayudarte a seguir anunciando este evangelio. Hombre y mujer de Dios, que muchas veces piensas que te has quedado solo en este mundo, no es así. Jesús dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Grandioso. Entonces, si estás en tu casa, allí está el Señor. Estás en cualquier lugar donde te encuentres este día, allí está Dios contigo. Si miras hacia arriba, puedes sentir su presencia admirable. O si miras hacia un lado, solo puedes saber que el Dios que es espíritu está a tu lado para decirte: no temas, yo estoy contigo. Pues la resurrección de Cristo a nosotros nos da una esperanza viva. Por eso el apóstol dice, Pedro dice en su carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, o el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aunque por un poco de tiempo estéis padeciendo alguna prueba, aunque por algún poco de tiempo tu fe está en un tiempo de prueba, pero también nosotros tenemos una esperanza viva. Y Pedro dice: una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto es grandioso, porque la esperanza nuestra no está en cualquier Dios. La esperanza nuestra está en el que se levantó. Por tanto, hermanos y hermanas, si están pasando un tiempo de prueba o de necesidad y tu fe está siendo puesta a prueba, no te desalientes, sigue creyendo en Él cada día más, porque tu esperanza es una esperanza viva, porque Jesucristo se levantó y ahora está vivo y vivo para siempre. Entonces, quiero animarles a seguir creyendo en aquel que puede, en aquel que se levantó de entre los muertos. Y esta resurrección de Cristo también significa que nosotros resucitaremos igual que Él. Como dice el apóstol: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Eso de primicia significa primero. Si Él se levantó primero, también los que vivimos confiados y creyendo en Él, también esperamos ese día glorioso. Por tanto, anímense, hermanas y hermanos, a mantenerse fieles y firmes en esta verdad.
Si hoy es domingo en el cual en el mundo se celebra o dicen de la resurrección de Cristo, entonces es un día de esperanza, un día glorioso en el cual toda persona que cree también vive confiando de que un día el Señor lo levantará de entre los muertos para estar con Cristo, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la palabra de vida y la palabra de fe que predicamos. Animaos unos a otros y sigamos adelante predicando este evangelio de esperanza, este evangelio de vida eterna, que nosotros los que hemos creído necesitamos perseverar en él. Grandioso es venir en este día y decirles a todos ustedes: Jesucristo es el Salvador, el único en sí que te dará la vida eterna. Si alguno está enfermo, usted en este día puede orar con nosotros. Si alguno está necesitado, dile al Señor: aquí estoy. Pero si alguien quiere perdón de pecados, también dile: Señor, perdona mis pecados. El Señor está a tu lado y puede perdonarte en este día. Él puede llegar a tu corazón, puede perdonar tus pecados y puede darte paz a tu alma. Yo quiero orar por el que está allá en el otro lado, en algún lugar recóndito en su casa. Quiero decirte: necesitamos confiar y seguir confiando en este Señor Jesucristo. Yo quiero orar contigo. Si usted está junto a su familia, puedes orar con tu familia y decirle al Señor: Señor, ven y acompáñanos. Usted que está triste y deprimido, dile al Señor: ven a mi corazón. Señor Jesucristo, yo quiero orar en esta vez conforme a tu santa palabra, creyendo que tú estás presente aquí y en el hogar de los que escuchan esta palabra. Señor, te ruego para que tú los cuides y los guardes. Si alguien está arrepintiéndose de sus pecados, Señor, perdona sus pecados, porque tú eres la esperanza de vida eterna. Bendito seas para siempre, oh Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios por este día, por darnos esta maravillosa oportunidad de predicar esta palabra. Los que necesitan oración pueden escribirnos y nosotros oraremos, y usted puede recibir su milagro conforme a la fe suya. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas y esté con todas sus familias. Amén. Muchas bendiciones.